¿Cuántos de vosotros habéis estado en la Casa de los Espejos? ¿Alguien sabe lo que es la Casa de los Espejos? En la feria. En la feria, ¿verdad? Bueno, por los pocos que no han estado, es un pasillo a veces. Creo que en el Museo de Cera hay uno por fuera, o había, en la cual hay una serie de espejos cóncavos y convexos, cóncavos, otros convexos, otros cóncavos y convexos, o sea, que van haciendo unas S, y ante la cual nos partimos de la risa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos identificamos con algo de lo que vemos, pero no somos lo que vemos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nos vemos como Mark, ¿verdad? Altísimos, y a lo mejor con un cabezón así de gordo. O nos vemos bajitos y gordos como, bueno, nos vemos bajitos y gordos, con los mofletes así. Imaginaos que todos los espejos que tuviésemos en la vida fuesen así. Al final no sabríamos cuál es nuestra identidad. Bueno, pues un poco eso es lo que nos pasa en el mundo. Alguien nos presenta un espejo y nos dice que tenemos que ser de esta manera. Y en otro tiempo, en otra cultura, otra filosofía, otra cosmovisión, nos dice que tenemos que ser de esta otra manera. Y eso acaba volviéndonos locos, y eso es lo que incluso no vamos a entrar en el asunto del transgenderismo en estos días, al menos no de manera oficial. No sé si en alguna de las preguntas que sabéis que vamos a tener este coloquio el viernes por la noche, para el cual debéis preparar vuestras preguntas y entregárselas a Juan Pablo, o en su defecto una caja que no sabemos si existe. ¿Hay caja, Juan Pablo? No, bueno, Juan Pablo es la caja. Y se las dais a él. ¿Quién es Juan Carlos? Juan Pablo, perdón. ¿Dije Juan Carlos? Juan Pablo. Bueno. Entonces, el mundo nos propone distintas versiones de lo que es la masculinidad y feminidad. Por ejemplo, cuando pensamos en la ropa. Si ¿os imagináis que yo estuviese predicando aquí con unos leggings? Bueno, pues si vamos al Museo del Prado, vemos a Goya pintando a los reyes de su época, todos con sus leggings ahí apretaditos, con unas botas de montar a caballo encima, con una chaqueta esta militar con 2 filas de botones, y estaba poco guapo, ¿verdad? Además con una peluca. Yo casi ya esa parte la necesito, ¿no? Pero no nos podemos llevar por lo que la sociedad nos dicta. Esos espejos son irrisorios, no muestran algo de la realidad. Es cierto que nos reconocemos, pero de una manera distorsionada. Y es por eso que nosotros vamos a la Escritura, y es lo que hemos estado haciendo estos días de esta semana, y seguiremos haciendo Dios mediante. Y hasta aquí, en las sesiones anteriores, hemos estado viendo los pasajes fundamentales, principales de la Escritura, que nos dicen qué significa, cómo se deletrea en la vida diaria esto de ser varón o de ser mujer. Y a partir de hoy lo que vamos a hacer es tratar de ver cómo algunos de esos principios se desmenuzan en distintos contextos. Hoy vamos a hablar del hogar, mañana vamos a hablar del contexto de la iglesia, y el sábado, si Dios quiere, en el mundo laboral y bueno, en la sociedad en general. ¿Cómo podemos nosotros vivir una masculinidad o feminidad en cada caso, según las Escrituras, en estos contextos? Así que hoy nos vamos a centrar en el hogar, y tengo que decir que de todos los días, hoy es el que más vamos a estar centrados en el asunto del matrimonio, porque la propia Escritura nos muestra que es en esa experiencia común del hombre y la mujer dentro del matrimonio, en esa interacción del hombre y la mujer en el contexto del matrimonio, donde se hace más patente, o se debe hacer más patente, la feminidad bíblica, para las mujeres la masculinidad. Recordemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que, entre otras cosas, que el hombre
representa a Dios en lo que podríamos llamar la masculinidad de Dios, ¿no? Él es el que crea, Él es el que provee, Él es el que ayuda, Él es el que fortalece. Y la mujer es presenta esa parte de Dios que es la que da vida, ¿no? Dios da vida, incluso da nueva vida en Cristo a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Así que es en ese contexto en el cual vamos a estar hablando en estos días y en esta mañana. Pero aunque nos vamos a centrar principalmente en el asunto del matrimonio, para que, como ya he dicho en otros momentos, para que veáis que esto de la masculinidad no hay que esperar a estar casados, o la feminidad no hay que esperar a estar casados. Vamos a hablar en primer lugar de la soltería. Vamos a ver cómo la Biblia celebra la soltería para hombres y mujeres. Fijaos que el matrimonio no es superior a la soltería y de hecho todos nosotros nacemos solteros y muchos de nosotros morimos solteros, ya sea porque nunca nos hemos casado o porque llegamos a esa lamentable soltería que implica la viudez. Así que aún para los casados esto no es para toda la vida, ni siquiera para la eternidad. Eso ya quedó establecido, en su momento lo estuvimos viendo. Pero a diferencia de muchas religiones y muchas filosofías, la Biblia alaba y pone una nota positiva en este asunto de la soltería. Por ejemplo, nosotros encontramos en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8, cómo se alaba el mérito, el valor de la vida de soltería. Y el apóstol, o sea, el Espíritu Santo dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. El apóstol era soltero, eso le permitía, le daba una libertad en muchos aspectos para los cuales el Señor le usó y él no se veía como algo inferior. Al contrario, él deseaba que la bendición que a él le suponía su soltería fuese extensiva a muchos de sus lectores. Luego en el versículo 32, seguimos el capítulo 7, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Hay ciertas ataduras en el vínculo matrimonial que no se tienen cuando se es soltero. La soltería le permite al cristiano servir y honrar a Dios con afectos y devoción unánime. Es un regalo. Fijaos que se habla siempre del don. Cuando el Señor les plantea las dificultades del matrimonio, los discípulos dicen: Señor, entonces conviene mejor no estar casados. Y Él le dice: bueno, eso es un don. Y aquel al que el Señor le da ese don, claro, es un don poco deseado, ¿verdad? Nadie pone en la carta a los reyes: Señor, hazme soltero, ¿verdad? Pero es un regalo, y cuando el Señor te lo da, con ello te da una serie de bendiciones, de las cuales vamos a hablar brevemente. Así que no es ningún estado inferior, no es algo de lo que haya que huir como sea, ¿verdad? Algunos prefieren un mal matrimonio a una buena soltería. No es algo de lo cual tenemos que estar avergonzados. Incluso en el asunto de tener hijos, no es necesario estar casados para tener hijos espirituales, ¿verdad? Los hijos biológicos los tenemos un tiempo en torno a nosotros, son una responsabilidad para nosotros. Muchas veces se van lejos, otras veces se van de nuestros afectos, como el hombre se fue del afecto del corazón de Dios su Padre. El Padre va en busca de él constantemente, hasta el punto de enviar a un hermano mayor a este mundo a recogerlos, pero muchas veces nuestros hijos andan en el país lejano, pues toda una vida, ¿verdad? Así que no es necesario tener hijos biológicos para engendrar hijos espirituales, y eso es un privilegio al cual no están lejanos los solteros, ¿no? Así que nada de tener vergüenza, y creo que aquí nosotros los cristianos evangélicos tenemos que corregir incluso nuestro lenguaje, ¿verdad? Enseguida que un jovencito, una jovencita pasa de cierta edad, que no sé cuál es, ya, y tienes novio, tienes novia, ¿verdad? Ya los niños vienen de primero de parvulitos y ya tienen 2 o 3 novios, ¿verdad? O 2 o 3 novias en clase. Eso lo fomentamos, ¿verdad? Igual que lo de tener hijos. Bueno, ya lleváis 3 años, ¿y qué? Y los niños, o cuando tienen uno. Bueno, y la parejita, ¿verdad? Y no sabemos las dificultades por las que está pasando ese soltero para encontrar novia,
o ese matrimonio para tener su primer hijo, o esos que tienen uno o dos para tener el siguiente, ¿verdad? Así que tenemos que tener cuidado, porque parece que estamos diciéndole, te falta algo, te veo carente, y la carencia sería esta que yo te sugiero. Y a personas que tienen lucha en este sentido le estamos poniendo una carga que el Señor no les ha querido poner. Así que tenemos que tener cuidado, porque nosotros, en lugar de ser de bendición con nuestras bocas en este sentido, y decir, bueno, el Señor te tiene así, gloria a Él, ¿no? Aprovecha, toma esto y entrégaselo al Señor, ya digo, ya sea tu soltería, tu incapacidad para tener hijos o para engendrar más, ¿verdad? Tenemos que verlo como algo positivo, no como, bueno, hay un plan B que consuélate con esto. No, es el Señor soberano el que abre la matriz o la mantiene cerrada. Así que vamos a ver algunas cosas en cuanto a la expresión de la masculinidad y feminidad dentro de la soltería. ¿Qué ventajas se disponen en este caso y cómo debemos aprovecharlas, ¿no? Los creyentes solteros pueden que estén solteros toda la vida o durante un tiempo, pero tienen un contexto donde manifestar esa masculinidad es en la familia de la iglesia local. Esta expresión, la familia de la iglesia local, no es algo que uno se invente, es que el Señor presenta a la iglesia como una familia. Y es en ese contexto donde los solteros, los varones solteros, tienen una serie de privilegios que deben de poner a los pies del Señor. Recordemos que el principio, espero que a estas alturas todos los varones sepamos, el Señor nos llama a proveer, proteger, liderar y dar cuentas, ¿verdad? Esas son las 4 funciones que el Señor nos da. Pues dentro de la familia de la iglesia, los solteros pueden manifestar su masculinidad en este sentido. En primer lugar, proveyendo para otros espiritualmente. Cuando tú no tienes que volver a casa porque te está esperando tu esposa y tus 2 o 3 niños, tienes un tiempo que puedes y debes dedicar a nutrir, a proveer el conocimiento que Dios te ha dado, ánimo espiritual a otros en la congregación. Tenemos que tratar a los jóvenes como hermanos. Y cuando uno tiene un hermano menor, pues le ayuda con la tarea, le ayuda en las dificultades que tiene, en las manualidades. Cuando te viene un campamento, el niño se ha enamorado de la rubita aquella y viene hecho polvo porque vive en Pontevedra, y el hermano mayor, pues claro, no se lo va a contar a papá y a mamá, porque eso es una vergüenza, ¿verdad? Pero el hermano lo entiende porque a él le pasó hace 3 años. Y entonces está con él, venga, vamos a jugar un partidito, vamos a hacer esto, y le anima, de manera que el padre y la madre no lo pueden hacer, ¿verdad? Bueno, pues lo mismo en el sentido espiritual. Joven varón soltero, considera esto, no en simplemente estar todo el día dedicado a ti mismo, a depilarte las cejas y estar pasando al siguiente nivel en la maquinita, ¿verdad? Sino mira si hay otros en la congregación, no tienen que ser de tu edad, tal vez hay jovencitos que te miran a ti, tal vez no te lo dicen, pero búscalos tú a ellos, un modelo para ellos, modela tú a Cristo, sé un escaparate de Cristo ante los ojos de ese niño. Otra cosa que también debes considerar hacer es apoyar económicamente algún proyecto en otro joven. Piensa que porque no tienes ataduras económicas con una familia, tal vez puedes financiar que otro joven de la iglesia pues pueda ir un verano a una misión de corto plazo, ¿verdad? O que pueda financiarle unos estudios por correspondencia en un seminario de predicación, de estos que hay tantos, gracias a Dios. Hay tantas cosas en que en lugar de comprarme otras zapatillas de marca, ¿verdad? Debo de pensar cómo puedo yo proveer, proteger y liderar a este joven, prepararle para que él también sea un hombre de Dios en el futuro. Tenemos también, como protectores, tenemos el deber de proteger a la iglesia de falsas doctrinas. Así que, aunque todos no acabaremos siendo ancianos en la iglesia, pero siendo que ese es el modelo del varón adecuado
para ese ministerio, prepárate tú mismo, dedica tu tiempo libre a prepararte por si un día la iglesia ve en ti el carácter y las cualidades adecuadas para que tú seas uno de esos baluartes en la iglesia. Toda la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tú piensas, si la iglesia en la que eres miembro depende, viene alguien con una falsa doctrina, si tú tuvieses que salir adelante a defender la sana doctrina en la iglesia con el conocimiento y la preparación que tienes ahora, ¿serías una columna o serías de los primeros que se lleva la ola más floja que llega a la orilla? Prepárate para eso. Aprovecha ese tiempo de soltería para prepararte teológicamente, doctrinalmente, estudia. No hace falta que te veas a ti mismo como un pastor a tiempo completo, pero la iglesia necesita ese tipo de hombres. Es una pena, ¿verdad?, que en la mayor parte de las congregaciones evangélicas faltan hombres, y no porque falten en número, sino que a la hora de un voluntariado falten hombres que salgan y digan, no, a eso voy yo, ¿verdad?, a echar una mano a una iglesia que está en el verano, van a hacer un proyecto evangelístico en las calles de su pueblo. Y sí, van los jovencitos que no saben ni siquiera por dónde abrir la Biblia. Tienen buena voluntad y además hay otros chicos y un medio campamento. Pero ¿dónde están los hombres solteros que no tienen que dejar a su esposa sin su presencia, a sus hijos? Esas son maneras en que nosotros podemos ayudar con nuestra soltería. Igualmente, nuestra labor de protección a las damas en la iglesia. Tal vez hay una hermana mayor que le está goteando la cisterna. Ahórrale el tener que llamar a un fontanero. Para eso tienes que ser un poco del Bear Grylls que decíamos el otro día. Aprende esas mañas para pintarle la habitación, para acomodársela porque ahora tiene un taca-taca, una sillita de ruedas. Hay que rodarle muebles, hay que adaptarle la casa. Y tú puedes hacerlo. Entonces hay muchas cosas en que los dones que el Señor nos da como varones y la libertad que nos supone la soltería, los podemos poner al servicio del Señor. Bueno, hablamos ahora para las mujeres solteras, ¿verdad? Recordemos que Eva fue llamada a ser una ayuda idónea para Adán. Eso quiere decir que la mujer soltera puede expresar su feminidad con una disposición. Veíamos ayer que la idea de la feminidad es esa disposición, estar predispuesta, ¿verdad?, a ser útil, a ser alentadora, a ser servicial. Considera cuántos privilegios tienes tú dentro de la iglesia local. Vamos a ver, sobre todo mañana, cómo los ancianos en la iglesia, los líderes espirituales en la iglesia, exclusivamente por la propia naturaleza del ministerio, son hombres. Pero cuántas necesidades hay de mujeres que sean verdaderas madres en Israel, con una consagración espiritual, con un nivel de santidad conocido y calibrado, que puedan llegar a donde los ancianos, por nuestra masculinidad, porque hay cosas muy de mujeres muy íntimas, en que uno pues, le cuesta o tal vez ni siquiera debe entrar, donde hay una hermana que está dispuesta, está preparada, se ha madurado en el conocimiento del Señor, en la oración, en una vida de piedad, ha tomado el modelo de otras en las Escrituras y en la propia iglesia, y ahora está allí a disposición para poder servir, nutrir a otras mujeres. Recordemos que cuando Adán llama a su mujer Eva, en eso le está diciendo que ella es una productora de vida. Y eso es lo que todas las mujeres son, incluso las mujeres que biológicamente no pueden engendrar vida, pueden engendrar vida espiritual. Y eso muchos de nosotros, yo me puedo recordar a mi maestra de la escuela dominical, constantemente, mi primera maestra de escuela dominical, mi madre, la primera misionera inglesa que vino a mi iglesia en 20 y tantos años. Yo nunca tuve pastor, y ocasionalmente teníamos algún misionero, y vino una misionera soltera, inglesa, apenas se le entendía nada. La primera vez que yo oí las doctrinas de la gracia fue aquella mujer que chapurreaba un poco de español, todos los hermanos de la iglesia contra ella con sus doctrinas arminianas, y algo de esto tiene sentido. Yo no me atrevía a meterme en la conversación, ¿verdad? Pero aquello me parecía que tenía coherencia, y yo debo a aquella mujer
mucho de lo que soy ahora. Incluso cuando estábamos en Canadá en el seminario, ella ya estaba enviando noticias a las iglesias de Inglaterra que luego nos sostuvieron durante más de 20 años como misioneros por aquel joven, aquella pareja que estaba estudiando para volver a España. Tanto le debo yo a una mujer soltera. Y si pensamos así, ¿cuántas mujeres han sido de bendición en la iglesia? No tienes que esperar a tener tus propios hijos para ejercer ese ministerio. Así que tenemos que mirar, por ejemplo, lo que dice la instrucción que da Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 3 de la carta que lleva su nombre. Dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Fijaos, no dice que ella tiene que ser casada para enseñar lo que una mujer casada tiene que ser. Yo no tengo que ser mujer para enseñarle a una mujer lo que es la feminidad. Y tú no tienes que estar casada para enseñarle a una casada lo que es una feminidad dentro del vínculo matrimonial. Lo que se necesita es estar llenos del Señor, llenos de la palabra y llenos de esa visión de lo útiles que podemos ser, que podéis ser en el ministerio de la iglesia. Una de las cosas que hemos visto en este pasaje que leyó nuestro hermano hace un momento, en 1 Pedro capítulo 3, ¿a qué se llama a las mujeres? A cultivar la belleza interna. Y esa belleza interna no hace falta ejercitarla dentro del matrimonio. La mujer soltera también puede tenerla, puede exhibirla, de tal manera que otros, que tal vez no sea su marido, pero otros que desobedecen a la palabra, por la conducta de estas mujeres solteras, femeninas, hijas de Dios, puedan llevar a otros incluso a los pies de Jesucristo. Incluso a que su matrimonio que está desquebrajado pueda someterse a la voluntad del Señor según su palabra. Vuestro atavío sea el interno. Así que esto no es un asunto de personalidad, ya sea extravertida o introvertida, como quiera que sea. Tienes aquí un área en la cual puedes servir al Señor. Así que, solteros, solteras, tenéis mucho que hacer, no os desaniméis, y si esto dura, el Señor estará con vosotros y contamos con vuestro ministerio. Así que estáis subidos en el mismo barco y esperamos vuestra colaboración. Ahora, pensemos en los casados. Hablemos de la masculinidad y feminidad dentro del matrimonio. Bueno, hemos visto, establecido desde el primer día, Génesis capítulo 1, como Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen. Eso significa igualdad en dignidad, en valor, en todos los sentidos, pero vemos que Dios crea roles distintos. Y lo que vamos a ver son algunos asuntos prácticos de cómo esos roles distintos se manifiestan dentro del matrimonio. Y básicamente lo que hemos visto es que el hombre provee y la mujer es su ayudante. Él provee y protege y ella le sigue como un ayudante. Ahora, para algunos esta visión del matrimonio bíblico es opresiva. Consideran que la sumisión supone inferioridad y que conduce al servilismo y conduce al abuso por parte del hombre. Pero la Biblia no da lugar a eso. Ni siquiera un mal entendimiento a la luz de la Escritura nos da lugar a eso. La Biblia niega rotundamente ese supuesto de que la sumisión suponga una esclavitud servil. Si hay algún hombre que tiene ese concepto y quiere aplicarlo en su hogar, que use cualquier libro, pero que no use la Biblia, porque la Biblia en ningún momento habla de eso. La subordinación o dependencia no sugiere menos valor e importancia. Yo recuerdo, durante años hemos sido miembros de una iglesia en Inglaterra, cerca de Oxford, y varios de los ancianos en aquellos momentos, algunos habían sido misioneros en la India por años, habían fundado varias iglesias allí. Algunos habían sido presidentes de una misión, había ingenieros de proyectos atómicos, el director de una
de una central eléctrica de las más importantes de Inglaterra, etc. Y uno de los ancianos era el lechero, ese que se levanta con el carrito eléctrico de las 4 de la mañana y va dejando las pintas de leche en cada puerta. Bueno, pues en aquella iglesia que hay muchos doctores y mucha gente con varias carreras, estaban sometidos al ministerio del lechero. Eso en el mundo secular parece una locura, ¿verdad? Ninguno de ellos se sentía inferior al lechero. Y el lechero, he convivido con él, he estado en su casa, él ha estado en la mía. Él, por así decir, iba a su trabajo vestido como el lechero. Y él, nunca en la iglesia le vi, es que no sabéis quién soy yo, ¿verdad? No hay superioridad ni inferioridad. Hay una subordinación por causa de Cristo. De tal manera que aquí se invierten los papeles. En el mundo, el director de una central nuclear es mucho más que el que le trae la leche. Pero eso es lo que Cristo hace diferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar. A veces tenemos que corregir nuestro lenguaje, ¿verdad? Nosotros despreciamos estas cosas. Ay, que me vas a tratar tú a mí como el lechero. O sea, quiere decir que yo tengo el concepto, o me vas a tratar como la chica de la limpieza. Es que yo tengo un concepto entonces que la chica de la limpieza es inferior a mí. ¿Os dais cuenta? Esas cosas de, ay, yo ponerme un sonotone de estos, que va. O yo andar con un bastón, que va a pensar la gente. De alguna manera estás diciendo que el que lleva un sonotone es inferior. Y el que lleva un bastón es inferior. Como si yo fuese un viejo. O sea, que los viejos son inferiores. ¿Os dais cuenta? O como si fuese un niño. Es que los niños son personas de segundo grado. Tenemos que corregir un poco esa manera de hablar, porque todo eso lo trasladamos al contexto de la iglesia. Y nosotros sí que ejercemos. Alguien me preguntaba estos días, hablando de John MacArthur, ¿verdad? He tenido el privilegio de estar en su iglesia cuando él estaba en España. Hemos hablado varias veces y tal. Y alguien me preguntaba, bueno, ¿y se lo tienen querido? ¿Están por ahí encima? Absolutamente no. Y otros cuantos que he conocido. A veces los que están a su alrededor sí les dan más pompa que ellos mismos se dan. Son gente sencilla. Gente que lo primero que te dicen es, llámame fulano, no doctor no sé qué, ni pastor no sé cuánto. Nosotros hacemos esas categorías, nosotros hacemos la diferencia. Pero la palabra del Señor no las hace. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado. Así que el estar liderando o el estar subordinado a no te hace superior ni inferior. Esas son cosas de nuestra sociedad. El Señor no hace diferencia entre el líder y el que le sigue. No hay diferencia de dignidad, de valor. La cuestión es que la Biblia rechaza absolutamente esta noción. Y nosotros miramos a Cristo, lo veíamos ayer, ¿verdad? Él siendo igual a Dios, siendo 100% Dios, se somete al Padre. Y ese es nuestro ejemplo y a Él seguimos. Dicho todo esto, quiero que pasemos a los parámetros de la Biblia de cómo los esposos se relacionan entre sí en el hogar. Y quiero que me acompañéis de nuevo. Estamos volviendo en algunos de estos conceptos a cosas que hemos dicho. Que me acompañéis a Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33. Efesios 5, 22 al 33. Donde dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto,
Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respecto a este pasaje quisiera hacer solo 4 observaciones. En primer lugar, vemos que el apóstol Pablo llama a las casadas a someterse a sus propios maridos como al Señor. Previamente, en el versículo 21, él ha dado esa enseñanza global de que todos debemos someternos en Cristo, todos debemos someternos los unos a los otros. Eso implica humildad, no debemos considerarnos nadie superior al otro, al contrario, debemos saber que hemos sido creados, ya seamos hombres o mujeres, para servir, para que cuando yo estoy a tu lado 5 minutos y luego tú te vayas, tú seas mejor persona. Que no te vayas mermado, sino que vayas enriquecido, porque yo te he provisto, te he protegido, te he dado, te he enseñado, no te he extraído, no te he dejado vacío, no te he mandado amargado al siguiente lugar a donde vayas. Así que seamos hombres, seamos mujeres, eso es lo que estamos llamados a hacer. Y en este caso vemos como después de ese mandato general a todos los cristianos, a estar dispuestos a eso, a perder para dar, ahora aplica esto a distintas relaciones en la vida, como es en el matrimonio, como es las relaciones padre-hijo y como es las relaciones entre amos y siervos. Pero comienza con el matrimonio y como ese es el asunto que estamos tratando, vemos como lo primero que dice es que las esposas deben someterse a sus propios maridos. De una manera, aunque todos debemos someternos a todos, y la mujer tiene que tener esa disposición que veíamos ayer, en general, de ser ayudadoras, de una manera especial, lo tiene que hacer dentro del hogar, someterse a sus propios maridos. Y al hacerlo, debe hacerlo como al Señor. Eso no quiere decir que deben de reverenciarle como si fuese el máster del universo, ¿verdad? Y nada más llegar a casa, ponerle las zapatillas y darle el cóctel de bienvenida, ¿no? Pero parte de la obediencia de la mujer a Cristo es seguir la instrucción de Cristo de someterse a sus autoridades terrenales. Y la primera autoridad terrenal de una esposa es su esposo. Así es como lo ha establecido el Señor. Tú no te estás sometiendo a Cristo como cristiana, sino te estás sometiendo a la autoridad que Él ha puesto sobre ti. Fíjate, nosotros encontramos a un policía municipal, de estos que hace 3 días estaban en el gimnasio poniéndose cachas y ahora han hecho un examen y tal. Espero que no haya ningún policía municipal que se ofenda, pero vamos, que no hay que hacer muchas cosas para eso, ¿verdad? Y ahora nos dice que no podemos entrar a nuestra calle. Y nosotros podemos hacer tantas cosas en la vida, ¿verdad? Pero Él representa toda la autoridad, desde el rey para abajo, desde la Constitución a la última norma municipal. Si Él dice que no podemos pasar, es que no podemos pasar. Y no vale decir, es que yo vivo ahí, es que solo vengo un momento, ese tipo de cosas que siempre intentamos eludir la autoridad. No, ese hombre, aunque sea un niño que podría ser mi nieto, es la autoridad que Dios en ese momento ha establecido sobre, vamos, ni siquiera un policía municipal, en cualquier sitio que te pone un funcionario, un operario, esto es de seguridad. Si te dice en el supermercado que abras el bolso, por más que te moleste, es la autoridad que alguien ha puesto y tenemos que respetarla. Dios lo ha puesto. Nosotros tenemos dificultades con la autoridad y las esposas, como hemos visto desde la caída, tienen esa dificultad. Así que están glorificando al Señor cuando se someten a sus maridos. Ahora, el matiz es en Cristo, en el Señor. Cuando un marido no está representando a Jesucristo y cuando no está dando una indicación que daría Cristo, entonces ahí es cuando la cosa hay que considerarla. Pero esos son, en la providencia del Señor, los menos de los casos, ¿verdad? Y de eso hablaremos en su momento.
En segundo lugar, vemos como aquí se nos dice que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Esto implica, la palabra cabeza, tanto en griego como en castellano, implica autoridad. Cuando tú te estás sometiendo a tu marido en el hogar, en el fondo te estás sometiendo a Cristo, como cuando te sometes al hombre de seguridad en el supermercado, te estás sometiendo también a Cristo, porque toda autoridad ha sido puesta por Él para nuestro bien. Cuando tú te sometes, no ya digo a un hombre de poca cultura que está allí en la puerta del supermercado, cuando tú te sometes a una placa metálica con STOP, no hay nadie a la vista. Alguien la clavó allí. Dice que te pares, te tienes que parar. La autoridad de Dios se manifiesta en aquella señal. Tú puedes decir, qué tontería. La rotonda está vacía, no viene nadie, son las 3 de la mañana, no pasa nada. Tú te tienes que parar. Y si no te paras, estás en rebelión contra el Señor. Lo mismo las señales que ponen 1, 2, 0, ¿verdad? No podemos excederlas, o las que ponen 30, que cuesta más someterse a ellas, ¿verdad? Pero es un problema de someterse a la autoridad. Así que tampoco eso significa que los que tengamos algún tipo de autoridad podemos ladrar órdenes como si fuésemos un boxer, ¿verdad? No, tenemos los que el Señor nos ha dado alguna autoridad, ya sea en el hogar, ya sea ese niño que se va a la profesora, yo no sé si esto se sigue haciendo y dejan al delegado de la clase, ¿verdad? Bueno, tú cuida la clase. Uy, algunos se creen el emperador, ¿verdad? Del Imperio Romano. No, simplemente estás allí un poco, la profesora, inesperadamente tú te ves allí con unos galones, ¿verdad? A un español tú le das una gorra y lo has matado, ¿verdad? Aquí en Málaga un gorrilla manda más que el alcalde. Tenemos que tener cuidado. No, ya aprovecho y cuando venga la profesora, este se ha movido, este tiró una tiza, ¿verdad? Pues yo aprovecho y abuso de mi autoridad. No, tenemos que tener cuidado. Los que ejercemos autoridad, hacerlo también como lo haría Cristo. ¿Por qué? Porque dice que Cristo, ¿qué es lo que hace con la iglesia? La sustenta y la cuida. Entonces, ¿qué haces tú cuando te dice, te quedas delegado que voy y vuelvo? Vamos, porque claro, también te metes en un compromiso, ¿verdad? Oye, no hagáis mucho jaleo, que si no me la cargo yo. Entonces uno tiene que, con dulzura, venga, siéntate, no molestes, no la líes, ¿verdad? Bueno, pues eso es lo que nosotros, los que estamos en algún tipo de autoridad, ya sea en la iglesia, ya sea en la familia o en la clase, ¿verdad? Tenemos que considerar. En tercer lugar, los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. El Señor no le dice al hombre, ejerce tu autoridad, después de decirle a la mujer que se someta a ella, no le dice, y tú, sé machote. No, dice tú, ámala como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Entregando su vida por ella. Hay ocasiones excepcionales donde tal vez tú, varón, esposo cristiano, tal vez tengas que dar tu vida por tu esposa. Yo conozco más de un matrimonio donde el esposo ha dado un riñón a su esposa. Otros han tenido que salir a defenderla y han muerto por ello. Esos son los menos de los casos. Pero someterte a Cristo ejerciendo una autoridad como la de Cristo, más fácilmente supone tragarte el orgullo. Más veces supone no ser ese macho alfa. Más veces supone ver ese programa de mujeres y no la película esa violenta que tú querías ver al mismo tiempo en la tele, ¿verdad? Así lo hizo Cristo. Se entregó a sí mismo siendo Dios. No dijo que yo soy el Hijo del Padre y aquí todo el mundo firme. No. Fue manso y humilde. Sí, lo vemos en las escenas del templo, limpiando el templo, pero son 2 escenas. Y el resto del tiempo estuvo como sirviendo, haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Así que a veces supone entretenerte a explicar a tu esposa. Oí el otro día a un hombre que hacía, en su juventud era monitor de snowboard, de tablas de esas que se deslizan sobre la nieve.
Y decía que cuando él se dedicaba a eso, tenían la costumbre, él y sus compañeros monitores, de nunca enseñarle a hacer snowboard a su novia o a su esposa. ¿Alguno ha intentado darle clases de conducir a su novia o a su esposa? A ver, que sea valiente y lo diga. Las primeras clases... Qué paciencia hay que tener, ¿verdad, Marc? Ahora, si es a otra, no te preocupes que sea calado. Vuelve a arrancarlo. Pisa el embrague. Sal despacito. Pero no sé qué pasa que cuando es tu esposa o tu novia, pero chica, te lo he dicho, otra vez me va a romper la caja de cambios, ¿verdad? Hay algo, y por eso tenemos que tratarlas en un sentido como si no fuese nuestra novia o nuestra esposa, ¿verdad? Cristo no trató a su esposa como si ya estuviese glorificada, sino en prácticas, con la L en la espalda, paciente. Fijaos con sus discípulos, él hablándoles de un reino espiritual. Y, mamá, vete y dile que nos ponga de primer ministro y de ministro de defensa. Y él con toda paciencia reprendía cuando había que reprender, pero les daba la enseñanza adecuada. No está en mí concederos ahora un carguito en el reino. De eso tenemos nosotros que aprender. Y por eso tenemos que conocer la Escritura. Y por eso tenemos que empaparnos de ella. Así que a veces significa ir al restaurante a comer tu comida no favorita o tener que compartir lo que nos cuesta, ¿verdad? Compartir ese postre que a ella le gusta y a ti no tanto, pero bueno, es ceder y de esa manera liderar. El matrimonio, en cuarto lugar, es un escaparate de la relación de Cristo con su iglesia al mundo. Un pastor al que alguien le pregunta cómo es la relación de Cristo con la iglesia, tendría que ser capaz de señalar a cualquier matrimonio en la iglesia, decirle, ve a convivir con ellos una semana. Como este hombre trata a su esposa, así trata Cristo a la iglesia. Como esta mujer se somete a su marido, así se somete la iglesia a Cristo. Si hay algún voluntario que me lo diga que necesita hacerlo. Es lo que estamos mostrando al mundo. Eso es lo que el Señor nos llama a hacer. Señor, no tiene que verse que voluntario ninguno. Tú, es que no, a este no, lo último que me confesaron esto, no, todos, por nuestro sometimiento a Cristo, ya sea como esposas, bajo la dirección del esposo, o como esposos que aman de manera sacrificada a sus esposas, tendríamos que ser aptos para esto. Bueno, terminamos este tema y pasamos al siguiente. Vamos a hablar de asuntos muy prácticos a partir de aquí en lo que nos queda esta mañana. Vamos a hablar de trabajar fuera de casa para las esposas. Esto que está muy en lo teórico, ¿debería una esposa trabajar fuera de casa? Ya hemos visto en Génesis 2 que la labor principal del hombre es la de labrar el jardín, el entorno que el Señor le da, cuidar el huerto, y la de la esposa es ser su ayudante. Hemos visto que Cristo sustenta y cuida a su esposa. Hemos visto que Adán llama a Eva Eva porque ella es la productora, la sustentadora de vida. Y tenemos que recordar también que hemos visto cómo las maldiciones de Génesis capítulo 3 afectan a la responsabilidad principal del hombre, que es cuidar el entorno, hacerlo productivo, y la responsabilidad principal de la mujer también se ve afectada por el pecado y en su labor de dar vida va a tener unas dificultades como consecuencia del pecado. Ahora, esto nos lleva a pensar que nosotros ahora, como cristianos, como redimidos, tenemos esos mismos roles en un mundo caído, pero con una nueva perspectiva. Y en este asunto del trabajo fuera de casa para la mujer, en este asunto en que el rol principal del marido debe ser proveedor y protector, y el de la esposa dar vida en el entorno del hogar, nos preguntamos, ¿es adecuado que una esposa cristiana
trabaje fuera. Yo no sé si en alguna de estas documentales o películas de los años 40 del siglo pasado, cuando la guerra mundial, ¿habéis visto ese cartel, ese póster de Rosie la remachadora? Es un cartel, una mujer con un pañuelo en la cabeza, con el puño así, y con unas palabras debajo que decía algo así como nosotras podemos. Claro, la mitad de los hombres aptos estaban en el frente de guerra, había que fabricar aviones, fabricar barcos, y todos los aptos para eso estaban fuera, y había que convocar a las mujeres para que estuviesen en la fábrica fabricando esto. Y fijaos que el concepto no está mal, nosotras podemos, no se trata de poder o no poder. Claro que la mayor parte de los hombres, de los trabajos que un hombre hace, la mujer puede hacerlo, sin duda, la mayor parte, digo, algunos posiblemente no. Pero debe, sé que esto es un asunto muy delicado, estaréis pensando la que va a liar, pues seguramente la liaré. El Señor ha dado a la mujer unos talentos semejantes a los del hombre, eso no lo cuestionamos, ¿verdad? Unas habilidades iguales a las del hombre, pero no se trata tanto del poder, sino del deber. Eso es lo que yo quisiera ayudaros a pensar. Hasta aquí he estado sobre todo explicando qué dice la Escritura, y aquí es que derivo yo de la Escritura. Así que lo que Dios dice, eso es innegociable, y esto es, como dicen en inglés, comida para el pensamiento, para ayudaros a pensar en este sentido. El asunto no es si la esposa debería trabajar, porque la esposa trabaja y trabaja mucho. Y en el contexto del hogar trabaja de manera dura. El asunto es dónde trabaja y si ese trabajo tiene una remuneración, si recibe un sueldo por ello, dónde ejerce ese trabajo. Yo creo que lo que es importante que consideréis, fijaos que no voy a decir sí o no, eso lo tendréis que pensar cada uno en vuestro matrimonio, es qué está detrás de la decisión que yo tomo, o qué líneas me ayudan a tomar las decisiones que acabaré tomando. Porque el problema en que vivimos en nuestros días es que el trabajo acaba siendo lo principal que nos identifica. Nosotros nos presentamos a alguien y después de decir nuestro nombre, ¿qué es lo que solemos decir? No decimos, soy un cristiano nacido de nuevo en el año 74. No solemos decir esto. Soy pastor, soy fontanero, soy farmacéutica, soy periodista, ¿verdad? Es lo primero que decimos, ¿verdad? Y allí está la competencia, tengo un máster en no sé qué, eso ya no vale, ¿verdad? Damos la categoría, soy el jefe de una internacional de la venta de pescado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Dejamos que nuestra ocupación sea nuestra identidad, como para muchos, ¿verdad? Que soy homosexual. Eso no es lo primero que yo quiero saber de ti. ¿Cuál es tu inclinación o cómo vives tu sexualidad, o cómo no la vives, o cómo la reprimes, o cómo la conduces? Eso no sé si viene en la 5ª o 6ª página del currículum del que yo quiero saber. Y el problema es que vivimos en una sociedad con este feminismo agresivo que nos rodea y que nos afecta también a los cristianos, que hace sentir a muchas cristianas que tienen un concepto de su feminidad bíblico, les llevan a dudar, porque cuando se reúnen una vez cada 10 años con las antiguas alumnas del instituto, pues una tiene este puesto en Telefónica, la otra ha viajado a no sé dónde con la empresa, la otra tiene una sucursal de Zara en su pueblo y no sé qué, y tú estás allí esperando que cambie la conversación porque yo soy ama de casa, cuido 3 niños, estás esperando que te sientes inferior.
¿Es esa tu verdadera identidad? ¿Por qué sales a trabajar? ¿Para alimentar tu ego? Porque recordemos que Dios le manda a Adán a labrar la tierra y a la mujer a ser su ayudante. Supongo que en algún momento dado, en esa situación concreta, ella tendría que aguantar la escalera para que él bajase las uvas de la parra. O sea que el hecho de trabajar con él en algo semejante a lo suyo no es el asunto. Es cuál es la identidad. Y a veces es necesario que la esposa trabaje fuera de casa en un trabajo remunerado, además del trabajo dentro de casa, para poder llegar a fin de mes. Pero lo que yo quiero que penséis es si lo hacéis para la gloria de Dios o para la vuestra. Para poder sostener, si por las circunstancias que Dios ha permitido en tu matrimonio, tu esposo está en un desempleo de larga duración, pues a lo mejor tú tienes que salir y cavar ese jardín, que él no puede, porque tiene la espalda lesionada en este sentido, ¿verdad? Pero si tú lo haces para decir, yo no soy inferior a mi marido, él ingresa 1.000 euros y yo otros 1.000 o 1.200, ¿eso es lo que te motiva? Y eso es lo que yo quiero que tú consideres. Es un asunto de realización, es un asunto de identidad, porque si es así, en el fondo es un asunto de idolatría. De decir, yo no soy menos que mis compañeras de clase. Yo no soy menos que aquella que siempre sacaba buenas notas y que hay que ver que 10 años más tarde siempre quedó por encima de mí. Tengo un amigo en Inglaterra que mide 2,12 o algo así. Bueno, no sé cuánto mide más, pero... 2,5, bueno, más alto que tú. Y este hombre, que anda ya casi encorvado de tanto agacharse por las puertas, me dijo, dice, en el instituto ya con 14 años era muy alto, pero había uno más alto que yo. Luego, cuando fui a la universidad, era el segundo más alto. Luego llegué a una empresa y era tan alto, pero había uno más alto que yo. Este hombre siempre le ha tocado, con todo lo alto que es, le ha tocado ser el segundo, ¿verdad? ¡Qué fastidio!, ¿verdad? Y hay personas que arrastran esto, que esa niñata que ya tenía una dotación natural y sacaba las mejores notas, aún ahora, tantos años después, sigue siendo por encima de mí. ¿Es eso lo que te motiva a ti a salir a trabajar en busca de un trabajo remunerado? Considera eso, porque el Señor lo que nos dice, como hemos visto en Primera de Pedro, lo que le dice a las mujeres es que consideren lo interior. Y lo interior es lo que Él ha trabajado en ti, lo que la gracia de Dios ha esculpido en tu corazón. Así que si sales a trabajar para competir con otras, tal vez tengas un ídolo en ser tú la primera. Confórmate con ser la segunda o la tercera o la décima. No te compares con otras. Que no sea esa la motivación. En Tito 2, versículo 3 dice, las ancianas, lo hemos leído ya varias veces en estos días, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Algunos ven aquí cuando dice que enseñen a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa, algunas dicen, esa es la función única de la mujer, no puede salir a trabajar fuera de casa. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo, sé un modelo para otras en este área, pero a veces hay una necesidad. También otro asunto que hay que considerar es por qué tiene que salir. A veces es porque hay que poner pan en la mesa, ayudar al marido en esto. Otras veces es porque se quiere poner pan con caviar y entonces se crea una necesidad. Vivimos por encima de las posibilidades y entonces descuidamos las labores del hogar, las labores propias de Eva, esa Eva redimida, esa Eva en Cristo, simplemente para poder ir de vacaciones a un sitio más lejos o tener un coche de mayor cilindrada. Tenemos que tener cuidado con esto. Pero si te quedas en casa, también puedes hacer un ídolo de tu casa. El ídolo de ser la ama de casa perfecta, de no haber una mota de polvo en tu casa, de hacer
las mejores tartas de manzana de la iglesia, de preparar un brazo de gitano como ni los gitanos lo preparan. Eso es otra idolatría. Piensa que el hogar no son las paredes, no son los muebles, no es lo que está en el horno. El hogar son las personas que conviven. Y cuando el Señor te llama a ser creadora de hogar, no te está diciendo que estés en IKEA toda la semana comprando algo nuevo. Te está diciendo que aquellas personas que están allí sean nutridas por ti. Que tú estés lactando a esas personas con lo mejor de ti, con lo que sale de dentro de ti, que el Señor ha puesto. Quiero leeros en este sentido lo que Courtney Racing, una joven cristiana, digo joven porque esto no está escrito en la época victoriana, contemporánea, ha escrito un libro que traducido sería algo así como La feminista accidental. Y ella dice, el propósito del hogar no es demostrar todas tus cosas buenas y revelar que has llegado como una diosa doméstica. El propósito del hogar es alimentar almas, proveer un refugio para el cansado y vivir generosamente. El hogar es un lugar de trabajo, es un lugar donde la vida ocurre. El hogar no es el pináculo de la grandeza, Cristo lo es. Dios se preocupa por el hogar porque la mayoría de la vida ocurre allí. Así que si sales a trabajar, que sea para la gloria de Dios, no para tu propia gloria. Y si te quedas en casa, que sea para la gloria de Dios y el bienestar de los que viven o que pasan por allí, y no para que sea el ama de casa del mes. Recuerda que uno de los pasajes que hemos visto, aunque sea de pasada, es Proverbios capítulo 31. Y aquí tenemos una mujer que combina estas dos cosas. Trabaja en casa de tal manera que sus hijos la alaban. Dice en el versículo 28, allí en Proverbios 31, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. No, la llaman la desconocida. ¿Dónde está mamá? No, es que está trabajando y no la vemos nunca. Viene tan tarde que no tenemos ni un ratito para estar con ella. No, la llama bienaventurada. ¿Por qué? Porque se ocupa de que todos los que están en la casa estén comidos y abrigados y estén confortables, incluso en el tiempo que le queda, no para su gloria, no para que las del barrio digan, ¡ay, mira a esta! No son las otras mujeres las que la alaban, son sus hijos y los ancianos en la puerta de la ciudad. Esta es una mujer que tiene las prioridades bien claras. Y de nuevo, no frustréis, hermanas, si no llegáis a la altura de esta mujer. Esto es un modelo al cual nosotros y vosotras en este caso tenéis que aspirar. Y por supuesto, hago aquí un paréntesis. Si eres madre soltera, pues estás criando hijos, no tienes un hogar en el cual no hay un esposo que provea, pues el Señor te dará gracia para suplir esa carencia. Pero este es el principio para un hogar en el cual el Señor es el que está en el centro y Él es el que debe motivarte para que tú vivas para su gloria. Quiero ahora avanzar un poco. Hoy, como veis, es todo muy del hogar y muy práctico. Y quiero que volvamos a 1 Pedro capítulo 3. Habéis visto que hemos estado en los 6 primeros versículos, no hemos hecho más que referencia a esto. Y nos hemos dado el versículo 7, justamente el que habla para los hombres. Y por cierto, no hagáis comparaciones de 6 versículos de instrucciones para la mujer, uno para el hombre. Aquí no hay proporcionalidad. Pero vamos a ver porque nos hemos dejado algo muy fundamental para los hombres. Recordamos que allí dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fijaros que aquí se habla del liderazgo masculino. Y lo primero que el Señor le dice al esposo cristiano es que tiene que tener una comprensión deliberada de su esposa. Debe de honrarla tal como ella es. Lo primero que dice es que tiene que vivir con su esposa de manera comprensiva. Literalmente en griego dice conforme a conocimiento.
un esposo cristiano modela a Cristo cuando entra en un máster de los auténticos, cuando entra en un máster de conocer a su esposa. ¿Qué son las cosas que la animan? ¿Qué son las cosas que la motivan? ¿Cuáles son las cosas que la entristecen? ¿Cuáles son las cosas que la angustian, que la preocupan? ¿Qué es lo que le hace pasar de un estado de ánimo al otro y volver al primero? El Señor te está diciendo, esposo cristiano, que te tienes que hacer un especialista en tu esposa, tomando nota. Y fijaos que esto es un asunto que nunca se acaba. No, yo ya me la sé. No, yo me casé con una jovencita de 19 años y ahora convivo con una abuela de 7 nietos, 40 años más tarde. O sea que yo he tenido que reciclarme, porque ella en muchos sentidos sigue siendo la misma. Las circunstancias de su vida han cambiado. También ella se casó con un chavalote de 19 y ahora esto es lo que le queda, ¿verdad? Pero mi deber es ver cuáles son sus constantes vitales en cada momento. Ver qué es lo que la angustia, cuáles son las circunstancias, qué está pasando con sus padres, con sus hermanos, con la parte suya de la familia más amplia. Puede estar preocupada por un hermano que puede tal vez no estar andando en el Señor, si es que alguna vez lo hizo. Puede estar durante una larga temporada teniendo que estar fuera de casa, no trabajando para ganarse un salario, sino cuidando de un padre enfermo. Y yo no puedo decir, no, es que este era nuestro compromiso, esto siempre lo hacíamos así. Sí, lo hacíamos. Pero ¿cómo tengo yo que adaptarme para seguir amándola en estas nuevas circunstancias? Antes podíamos salir juntos a correr. Ahora a lo mejor su lumbalgia o sus varices o quién sabe qué no le permiten eso. No, pues, no, dijimos que así hasta la muerte corriendo. No, porque con el taca-taca no se avanza, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, vivir con ellas sabiamente. Tenemos que hacernos un especialista en mi esposa. Tengo un coche con unos 12 años y cualquier ruidito, el otro día lo llevé al taller, 300 euros por un ruidito que tiene. Yo, Mavi, ¿no lo oyes? No lo oyes. No se entera, no sabe ni lo que son los ruidos del coche, pero yo sé que es un asunto del turbo y he pagado y sigue sonando, así que tendré que volver a llevarlo. Me preocupo igual por cómo suena ella, por cómo me da los buenos días, o cómo me saluda cuando llego a casa después de estar ella sola lidiando con ciertos asuntos. Noto en la manera en que me saluda, noto que hay algo en ese turbo que necesita un cuidado especial, o voy a fondo porque digo, no, teníamos este proyecto y tenemos que seguir haciéndolo. Eso es lo que me dice el Señor. ¿Por qué está frustrada? ¿Por qué está triste? Esa es una de las cosas que el Señor nos dice aquí. La segunda cosa que el Señor nos dice a los esposos cristianos es que tenemos que honrar a nuestras esposas como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Fijaos que el apóstol no especifica cuál es esa supuesta debilidad. Nos dice que de una pareja hay una parte más débil, pero no nos dice cuál es esa debilidad. Y seguramente, no sé si esto saldrá en el coloquio, si ahora os diese oportunidad de hablar, cada uno dirá, yo pienso que es esto, yo pienso que es lo otro. Tal vez es la fuerza física, en algunos casos podría ser. Tal vez es la autoridad relativa, por ejemplo, en el manejo de los hijos. Tal vez sea la sensibilidad emocional, le saltarán las lágrimas a ella seguramente mucho antes que a mí. Posiblemente el Señor ha querido que el apóstol Pedro no especificase este asunto. Pero lo que sí nos está diciendo a los esposos cristianos es que donde quiera que nosotros notemos una debilidad, ni se nos ocurra aprovecharnos de ella para llevar a cabo nuestra voluntad, para pisotearla.
sea lo que sea. Y posiblemente esa debilidad, en tu caso, en el caso de tu esposa, sea distinta a lo que hace débil a mi esposa respecto de mí. Pero sea lo que sea, yo no sería un hombre a semejanza de Cristo si me aprovecho de esa debilidad. Puede ser el asunto de lo físico, puede ser el asunto de lo espiritual. Puede ser, fijaos, a veces uno demanda de su esposa cuando vienes del campamento, te da un ataque de santidad, que llegas a casa, te lees 3 capítulos de la Biblia, estás orando allí 10 minutos, te lees allí la institución de Calvino en 2 tardes. Y claro, y tú ves a tu esposa que, oye, que no te he visto leer la Biblia. No, es que he estado cambiando los pañales, he estado planchando toda la ropa del campamento, la tuya y la de los 3 niños. Y además he tenido que ir a Mercadona y todo eso. Y ni nos había... Porque claro, es que Calvino es Calvino y lleva su meditación. Consideramos una debilidad lo que forma parte de la naturaleza de su llamamiento. Entonces, ten cuidado. No quieras que esté a la par contigo en cosas que no puede estar a la par contigo. Y por eso tienes que ser un estudioso de tu esposa en todo momento. No es lo mismo una esposa que ya tiene los hijos criados y los ha tenido, ya vienen de vez en cuando y tiene que preparar una comida para el domingo, que una que tiene que darle el pecho a uno a las 3 de la mañana y luego a las 5 y luego a las 7, y que además tiene que llevar al otro a la guardería por la mañana y al otro ayudarle con las matemáticas por la tarde. Tenemos que ser comprensivos, que a lo mejor no están tan dispuestas para otras cosas que nosotros queremos por las circunstancias. Por eso no debemos aprovechar esa debilidad para enseñorearnos, para echarle en cara, para herirla. Nosotros estamos allí para protegerla, para afirmarla, para decirle, cariño, no te preocupes, cuenta conmigo, aquí estoy yo para ayudarla, ayudarte. Otra cosa de tipo práctico en la que quiero entrar es cómo tomar decisiones, porque estos son asuntos que muchas veces traen conflictos a nuestras vidas matrimoniales. Os decía el otro día que esto de la masculinidad y feminidad no tenemos que verlo como una pelea, a ver quién llega primero, sino más bien como algo que hacemos juntos, ¿no? Como un baile, como vamos cada uno girando alrededor del otro y vamos avanzando hacia donde queremos. Pero llega un momento en que hay que tomar decisiones. Y aquí es donde muchas veces las decisiones son consensuadas, ¿verdad? Cuando suena el despertador a las 7 de la mañana, no oramos, Señor, ¿me levanto o no me levanto? No, hay un sentido del deber, ya lo haces de manera automática, con más o menos somnolencia, pero lo haces. Y allí no hay una discusión, oye, ¿nos levantamos, no nos levantamos, hacemos? No, eso se hace ya automático. Pero hay ciertas otras cosas que requieren decisiones. Y el hombre es el responsable, entre otras cosas hemos visto, de liderar. Y aquí es donde muchas veces el macho alfa saca ese comodín de, es que yo soy la cabeza, yo soy la autoridad. Así que como yo tengo que dar cuenta, yo tomo la decisión. Antes de llegar a eso, tenemos que considerar algunas cosas. Tenemos que considerar que nosotros solos no podemos. Y por eso Dios nos ha dado una ayuda idónea. Y tenemos que considerar lo que esa ayuda idónea nos está diciendo. Fijaos que en las empresas, una fábrica de coches que lo tienen todo milimetrado y ocasionalmente se reúnen con los empleados y dicen, bueno, ¿cómo se puede mejorar esto? Y le dice, pues mire, si tuviésemos esa caja de las tuercas, en lugar de aquí, la tuviésemos aquí, solo estos 20 centímetros, podríamos ganarle a cada coche producido 2 minutos, lo cual significa tanto al año y tantos millones que se ahorra la empresa. Y ahí tienes a esos cerebritos de despacho, escuchando al otro que simplemente coge y hace la misma operación 300 veces por hora. Escucha, y ese hombre ayuda a la empresa. Pero cuando nosotros ya venimos con la decisión tomada y nos da igual lo que diga, y si somos generosos a lo mejor le consultamos para que ella se sienta que forma parte de la decisión, pero ya hemos hecho la entrega, el primer plazo de lo que queremos traer a casa y ella piensa que no es el momento. El Señor nos ha dado una ayuda idónea y somos estúpidos si
despreciamos esa ayuda. Para esas cosas precisamente el Señor nos la ha puesto a nuestro lado. Tenemos responsabilidad, pero tenemos que aprovechar las bendiciones que el Señor nos da en este sentido. Ahora, llegará un momento en que después de mucha oración, mucha conversación, alguna discusión en el buen sentido, no alcanzamos un acuerdo. ¿Y qué hacemos? Pues de nuevo, a veces la solución está en esperar. Mira, yo estuve de pastor 13 años y medio en Málaga y una decisión muy importante que yo traía en mi cabeza cuando me llamaron por primera vez no se tomó hasta pasados 10 años. Algo del mismo ámbito me está ocurriendo ahora. Llevo 7 años y medio en Madrid. Hay una decisión que creo que la Iglesia debe tomar. He intentado presentar este asunto al Consejo de la Iglesia y no ha pasado ese primer filtro. Y todavía ese asunto, que creo que es vital y que me gustaría que cuando el Señor me lleve o me jubile, eso quede asentado, todavía no ha llegado el momento. Y creo que es crucial, como lo era aquí, lo es allí. Pero soy paciente con eso. A lo mejor lo que te parece que es que tiene que ser, a lo mejor no tan tiene que ser. A lo mejor puede esperar. Porque claro, yo puedo ser cuestionado. Alguien que ha estado aquí estos días, no está hoy entre nosotros, justamente este asunto me preguntaba. Y claro, yo por el prurito de decir, tengo todo solucionado. Después de 7 años y medio, pues mira, este asunto sigue pendiente. Y yo puedo sentir mi ego afectado. Y por eso intentar impulsar en el momento inadecuado una cosa que la Iglesia debe o no debe decidir. Pues si eso, claro, como tengo 100 jefes en la Iglesia no me atrevo. Pero cuando yo me creo el jefe en el hogar, entonces eso yo lo impongo. Y muchas veces para desastre. Por eso a veces hay que esperar. Pero a veces no se puede esperar. ¿Y cuál es el principio que debe estar detrás de todo esto al final? Cuando ya tenemos que tomar la decisión, ¿cuál es el bien del conjunto? No lo que yo quiera, no mi criterio, no que esta discusión que tenemos pendiente y este asunto que tenemos que decidir, que al final se haga mi voluntad, sino qué es lo mejor para la familia. ¿Qué es lo mejor si somos dos? ¿Qué es lo mejor para nosotros dos? ¿Qué es lo mejor para nosotros y el conjunto de nuestros hijos? ¿Qué es lo mejor para nosotros y el conjunto de toda la parentela? ¿Qué es lo mejor para nosotros y para el conjunto aún de la familia de la fe? Y eso nos puede indicar. Y cuando aún así todavía no lo tenemos claro, pero hay que tomar una decisión, pues después de haber orado y de haberlo hablado y tenido todas esas consideraciones, el hombre tiene que dar ese paso. Hermanos, esto sucede 2 o 3 veces en la vida. Y los mayores del lugar podrán decirlo. A este tipo de situaciones hemos llegado en nuestro matrimonio 2 o 3 veces en la vida. Cosas que eran auténticamente cruciales. Y en ese caso uno tiene que ser un hombre y tomar la decisión y asumir las consecuencias. Y la esposa que ha estado tratando de mostrar otra perspectiva del asunto y al final ve que no es considerada, pues no debe ir a regañadientes y esperando que la cosa fracase para decir, ya yo te lo había dicho, te lo vengo diciendo 3 años, tú no me has hecho caso. No, solidariamente somos uno. Nadie quiere ganar la pelea, queremos que no haya pelea, queremos que Dios sea glorificado, porque somos un escaparate para nosotros, para nuestros hijos, para cualquiera que nos esté viendo y sobre todo nuestro principal público, para que el Señor lo vea, que estamos sujetos a Él. Así que, esposos, tened en consideración estas cosas. Nos vamos a equivocar. Esposas, tenéis que ser pacientes con nosotros. Tenéis que tener mucha gracia para perdonar. Tenéis que pedir al Señor la habilidad para presentar esa perspectiva que vosotras, esa perspectiva femenina que Dios os ha dado. Pero también tenéis que pedir gracia para soportar esos errores de vuestros maridos. Los errores no siempre son pecado. Uno no tiene toda la información. Yo no tomo una decisión hoy conociendo lo que va a pasar mañana.
la hipoteca la hacemos ¿cómo es? A plazo, no, a interés fijo o variable. Por ejemplo, fijo a variable, esto es más seguro, tal, no sé qué. ¿Y si pega un bajonazo? Ahí tenemos un especialista, luego podemos consultarle. Y si no, ya te lo dije, mira, ahora estamos pagando 200 euros más por no haberme hecho caso. ¿Verdad? Eso no contribuye a nada. El ya yo lo dije, el yo lo sabía, el te lo advertí, eso no soluciona nada. Vete y díselo al del banco. No soluciona nada con él, pues no soluciona nada en tu matrimonio. Ahora, yo hace poco le estaba sugiriendo a Mavi, tenemos un saloncito en casa pequeño, para 8 o 10 personas, vale, pero estaba sugiriendo traer a unos 30 jóvenes adultos en la iglesia a comer a casa, con lo que comen los jóvenes a esa edad, ¿no? Y la idea a Mavi le parecía bien, pero los metros cuadrados no se estiran. Y para mí es fácil decir, no, preparas esto, que es muy fácil. Claro, luego a la hora de prepararlo no es tan fácil. Y ella, estando conmigo en el concepto, lo veía muy difícil. Habría sido una torpeza. No, es que es un asunto ministerial. Es que va a ser una bendición para la iglesia. Es que los jóvenes van a poder interactuar entre ellos. Sí, de pie y sin moverse, sin abrir los codos. Pues escuchándola, pues, bueno, hagámoslo, organicémoslo, pero hagámoslo en el local de la iglesia. Fíjate qué fácil fue. Allí nos sobraban metros cuadrados y comida, y nos faltaban jóvenes, ¿verdad? Es que hay una perspectiva. Es mi ayuda idónea en eso y en tantas cosas. Me ahorro comentar las cosas que me dejan colorado por no haberle hecho caso, pero así, ¿verdad? El Señor te ha dado esa ayuda idónea. No seas tonto, aprovéchala. Pero en el otro extremo, no quiero dejar de hablar de otro extremo que creo que también es una plaga dentro del mundo cristiano, y es el de la pasividad de los hombres, esa pasividad perezosa, ese decídelo tú, ese, bueno, este asunto tú lo manejas mejor que yo. En el fondo, el no querer entrar en todo ese diálogo, en toda esa oración, en todo ese intercambio de puntos de vista, que a veces, como cuando enseñamos al snowboard, ¿verdad? A veces perdemos un poquito los nervios. Pero ni siquiera el concepto de, bueno, como la amo tanto, no entro en discusiones con ella. No, estás dejando tu responsabilidad. Dios te ha dado a ti también un cerebro, te ha dado una voluntad, te ha dado unos criterios, te ha dado una madurez, y si no te cases, ¿verdad? Si no la tienes, y te ha dado una responsabilidad. La tomes o no la tomes, es tuya. Cuando venimos a este mundo, no escogemos la familia ni el país donde estamos, pero ya tenemos unas responsabilidades con esa familia y con ese país. Y en el matrimonio, si te lo dijeron o no te lo dijeron, antes de casarse tienes unas responsabilidades. Así que no las eludas. Sé un hombre. Afronta aquello para lo que el Señor te llama. Un minutillo más y terminamos. Otra área en la que quisiera ayudar. Por cierto, una más. En el asunto de la economía. No peleéis por la economía. Mira, imagínate que entran 1.000 euros al mes a casa. Entre los dos o uno solo. O el alquiler o la hipoteca se van a llevar 30 y tanto, un 40%. Tú no vas al del banco a discutir cada mes, ¿verdad? Por eso. Telefónica o otra marca. El agua, la luz. Esos son unos fijos. Mercadona. ¿Qué te queda? ¿Te queda un 10%? ¿Te vas a pelear con tu esposa, con tu amada, por 100 euros? Es que las discusiones que se generan por esto es por la calderilla. ¿A que no le montas eso a Endesa porque te cobra un fijo, gastes o no gastes? A veces en casa pagamos más de fijo que de gasto. Te dan ganas de dejar las luces encendidas, por lo menos lo disfruto. Pero, cariño, otra blusa nueva, ¿verdad? Eso sí que lo discutimos. Otras zapatillas,
otra vez lavaste el coche y le diste cera. Es peccata minuta. Y eso genera discusiones. No peleéis por eso. Poneros de acuerdo. Usad sensatez. Somos buenos administradores de los bienes que el Señor nos da, y los bienes económicos son suyos. Él nos hace a nosotros administradores de ellos. Administrémoslos con la sabiduría que Dios nos da, pero no peleemos por ello. Otra cosa, la asignación de responsabilidades. Hay cosas que pertenecen al género de cuidar el jardín y otras de nutrir a los niños. Pero hay cosas neutrales. ¿Quién saca la basura? ¿Quién riega las plantas? Ese tipo de cosas que no son netamente masculinas, netamente femeninas. Considera la asignación de responsabilidades según sea más del ámbito de lo que te corresponde. Vas a hacer la compra, 6 bolsas, 2 brazos. Y hay que revisar la nota, porque a veces te cuelan algo que no has comprado. Tú como hombre, ¿qué haces? Vete poniendo las bolsas en el coche que voy a ver si nos han cobrado de más esto de Mercadona. ¿No sería más normal que tú cargues las bolsas y que ella revise la cuenta? O sea, la naturaleza del asunto... Ahora, yo últimamente con mi lumbalgia, a veces me toca mirar la cuenta. Pero en general, ¿qué es lo que por naturaleza? Si estamos los dos en la cama y se oye un ruido como que están moviendo la puerta, lo más seguro es taparse con la sábana, que eso es impenetrable. Pero, ¿qué es lo que por naturaleza se espera? Que diga, cariño, oigo un ruido en la puerta, ve tú. No, si alguien le tiene que dar el primer navajazo, tendrá que ser a mí. Y ella que llame al 112. O sea, luego cada uno en su hogar y en sus circunstancias, pues tendrá que aplicar. Pero pensar en estas cosas. Hay cosas que son más de naturaleza masculina, si puede, física y mentalmente, ocúpate de ellas. Y si hay cosas que son más de ámbito femenino, ocúpate en ellas. La crianza de los niños es algo colegiado, es algo común. Pero si la esposa está nutriendo el hogar, nutriendo a los niños, por naturaleza va a estar más horas con ella. Pero refuerza tú eso. Sé un hombre, sé un referente. Que los niños sepan que hay una figura paternal que le dice, chaval, eso está muy bien. O esas cosas no las hacemos, son una ofensa a Dios y hieren a otros. Ahora, no quiere decir que la esposa, imaginaos eso, Adán está cuidando las ovejas y se tiene que ir a vender el queso al pueblo, entonces se escapa una oveja. ¿Y qué hace Eva? Cuando venga Adán, te va a enterar. Sí, túvala que ya... No, intenta ir a buscarla. Cuando está el padre fuera de casa y el niño se descarría, ¿qué es lo que hace Eva? No dice, hoy cuando venga papá te va a enterar. No, corrígelo. Ahora cuando venga papá, le dirá, oye, tienes que arreglar esta cerca porque la oveja se está yendo a cada rato. Y a lo mejor el padre refuerza lo que la madre ya ha hecho. Y en el otro sentido igual. Esa madre que ha estado todo el día lidiando con los niños, cuando llegan las 6 o las 7 de la tarde, qué hora tan mala para los niños, ¿verdad? Están incómodos consigo mismos, ya no hay que... Y llegas tú llegas hecho polvo del trabajo, pero tu mujer no ha estado de vacaciones. Así que no es mi hora de mirar el correo. No, pues si el niño está inquieto, dúchalo tú, ayúdale tú, entretente, siéntate con él en el suelo. Ella está igual de hecha polvo que tú. No, esto es del ámbito de Eva. No, eso es también tu ámbito. Apoyaos en esto, que esto de nuevo no sea un asunto de división, sino un asunto en el que os ayudáis los unos a los otros. Bueno, tenía otras 1000 cosas que decir, pero basta por este día. Hermanos y hermanas cristianos, ya seáis solteros, mirad todo lo que podemos hacer, lo que podéis hacer con vuestra masculinidad y feminidad para fortalecer a otros, para nutrirlos, para cuidarlos, para protegerlos. Y en el ámbito del matrimonio igualmente. Dejad que Cristo se vea en vosotros, que Cristo se vea en nosotros, que Cristo sea el todo en todo, porque somos de Él. Hemos sido creados para Él. Y lo que hacemos lo hacemos por Él, porque a Él queremos darle toda la gloria.
por ahí más.